Me llamo Leandro, soy montajista y profesor de montaje. Y terminé la carrera de dirección de montaje en la NERC. El montaje es, por un lado, escritura. Por un lado es análisis de personajes, de estructura dramática, de guión. Por otro lado, tiene una parte más formal. Hay veces que el montaje es el armado de una estructura formal, trabajo con el ritmo, con la estética y no tanto con lo narrativo. La participación del montajista como montajista en las distintas etapas es muy relativa, sobre todo si pensamos que hay distintos modelos de producción. No es lo mismo un modelo industrial donde el montajista es muy probable que aparezca al final, en la última etapa de postproducción, o un modelo más comunitario, donde es más probable tenerlo en la preproducción, que es lo más interesante también, ¿no? También entiendo que en la industria cada vez es más común que aparezca en la preproducción colaborando con el guión técnico. Hay una idea de montaje que excede al montajista también, en el sentido que el montajista hace montaje, pero no es el único en hacer montaje en el grupo de producción, ¿no? En el equipo. ¿En qué sentido? Cuando el director hace un guión técnico está haciendo montaje. Cuando el guionista separa la historia en escenas está haciendo montaje. Cuando el fotógrafo decide cómo armar una composición y cómo guiar la mirada en un cuadro está haciendo montaje. En ese sentido, todo el equipo de producción hace montaje y el montajista, bueno, se hace cargo al final con el material que tiene, ¿no? Pero los libros van a hablar de planificación, a diferencia de montaje, para lo que es preproducción, quizás. Pero a mí me parece importante rescatar esto, que si bien el montajista no participa en la preproducción o en el rodaje, entre todo el equipo se está haciendo montaje de alguna manera. La relación entre el montajista y el director es relativa, no hay un estándar o hay una fórmula, porque somos personas y va a depender de la dinámica que se genere en cada uno, ¿no? En ese sentido hay directores que entregan el material y se juntan recién con un primer armado. Hay directores que se sientan a ver el material y a elegir cada toma. Depende primero la forma de trabajo que tiene cada uno y aparte el vínculo que se genera entre director y montajista, ¿no? Lo ideal siempre es evitar los caprichos en el cine, en todo, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Si uno hace algo porque le gusta, no siempre funciona eso. Entonces, quizás lo más interesante es apuntar a qué funciona y qué no funciona. En ese sentido, la argumentación va a ser siempre lo que mejor funcione, ¿no? En todo caso, siempre el director va a tener la última palabra porque es el que está llevando la dirección de ese proyecto. Y llevar la dirección significa hacer que todos los integrantes del equipo de producción vayan hacia un mismo lugar, ¿no? Dirigirlos hacia un mismo fin. En ese sentido, a veces, no solo el montajista, sino cualquier persona del equipo tiene una idea distinta, pero se tiene que subordinar a esta idea que está unificando los criterios de los distintos participantes en el proyecto, ¿no? Es muy difícil notar cómo funcionó el equipo viendo la película. A veces vos podés notar que algo no funciona, pero es muy difícil decir lo que no funciona fue una discusión entre el fotógrafo y el director, entre el montajista y el director. La relación del montajista con el resto de los roles de producción también va a ser relativa del modelo de producción, ¿no? En un modelo más industrial, el contacto es casi nulo, quizás un poco más con el sonidista. Pero después muchas veces se resuelve por mail directamente, ¿no? Uno manda el material o lo manda a través del productor y no tiene ni siquiera contacto con la otra persona. Hay otros modelos donde la lógica de trabajo es más colaborativa, entonces, que es donde más se disfruta, me parece, ¿no? Donde uno se junta con el otro a charlar,
analizar posibilidades y se trabaja en conjunto en ese sentido. Yo creo que hay distintas etapas dentro del montaje también. Entonces hay momentos donde es bueno estar con un ayudante o alguien para ir charlando sobre cómo resulta tal material, tal plano, tal toma, tal orden, de qué está hablando la película, el análisis de estructura. Y después hay momentos donde el montajista necesita estar solo para probar cosas, para tener sus propios tiempos. Va a depender del momento en el que se esté trabajando. El montaje para mí empieza en el guión. Ahí ya se está haciendo montaje. Para el montajista el trabajo va a empezar cuando llega el material, de alguna manera, ¿no? O si tiene una participación previa con la colaboración en guión técnico. Retomo esta idea de disociar lo que es montajista y montaje, ya que el montajista no es el único en hacer montaje en los distintos roles de producción. En ese sentido, es un poco lo que decíamos antes. Si el montajista tiene la posibilidad de participar de antes, va a colaborar en esta adaptación de un guión literario a un guión técnico, ¿no? A contar de palabras a imágenes. Y en ese sentido, el montajista tiene algo por oficio de imaginarse el armado de la película, de imaginarse cómo va a quedar resuelto todo. Entonces puede darse cuenta que le sobra o le falta algún plano, o que tal personaje no está del todo construido, o que tal conflicto no se ve del todo. La participación del montajista en rodaje es también muy relativa, me parece. Hay distintas corrientes. Hay una corriente medio histórica que es no participar, que yo estoy de acuerdo con esa corriente, ya que creo que uno de los valores más importantes del montajista es ser el primer espectador de la película. Es tener una mirada fría del material que no se relacione con lo vivido en el rodaje. Muchas veces lo que va a pasar es que el director y el productor van a decir, en el primer caso, pero este plano costó mucho tiempo, y tiene un apego emocional por lo vivido, ¿no? Y en el segundo caso, lo mismo, van a decir, este plano lo hicimos medio así nomás, no va a servir. Y esta mirada fría puede colaborar en ese sentido. Y después hay otras corrientes que tienen que ver con la participación en rodaje del montajista. Muchas veces se asocia la idea de la continuidad, que eso sería dentro del equipo de dirección. Y muchas veces tiene que ver con ir descargando material, ir haciendo prearmados. Históricamente se trabajaba a contraturno, con la primer copia que salía del laboratorio, y en los prearmados que se hacían se podía aprovechar para, si faltaba algún plano, pedir que se hiciera, si todavía se estaba trabajando en el mismo set, aprovechar el decorado, etc. Cuando el director es a la vez el montajista, que es muy común, cada vez más me parece, porque la tecnología va permitiendo que uno pueda estar en varias etapas, ¿no? Yo creo que ahí siempre es recomendable que haya un colaborador en la etapa de montaje, que tenga esta mirada fría, que aporte desde ese lado. Porque si no, se hace muy confuso en algún punto determinar qué sirve, qué no sirve, qué es bueno, qué no. Y siempre es bueno tener algún colaborador en ese sentido. El tiempo que se lleva en hacer una película puede ser de 1 mes o 2 años. Depende de la complejidad del material, de la complejidad de la idea, de cuán cerrada esté la idea. Hay veces que vos tenés en el caso de ficción, tenés un guión técnico bastante cerrado, entonces el primer armado siempre es un guión técnico y después empezás a ver qué funciona y qué no. Si en general empieza a funcionar todo, es muy fácil resolverlo. En caso de documental, que uno en general tiende a encontrar el guión en el montaje,
puede llevar 2 años tranquilamente, 1 año, 6 meses, es muy relativo de cada proyecto, me parece. Y del presupuesto que haya también, porque a veces hay que resolverlo en tanto tiempo porque no hay más presupuesto. Yo creo que es recomendable dejar una pausa antes de hacer el corte final de la película. Porque a veces uno está tan cerca del material que no ve ciertas cosas, o la costumbre hace que dejes pasar ciertos cortes, ciertas cosas, que con el tiempo, si uno se aleja un poco, cuando vuelve a acercarse, empiezan a saltar. Y es recomendable. No siempre se puede, porque a veces los tiempos de producción te piden cerrarlo, terminar, pero en lo posible, aunque sea 1 semana o el tiempo que sea, me parece que es recomendable. Bueno, la cantidad de offlines va a depender de las necesidades de la película. Hay una tradición histórica, cuando se trabajaba en Filmco, creo que se hablaba de 7 cortes. A mí me parece poco 7 cortes. Yo trabajo en muchas instancias, pero como todo es relativo. Cada película tiene su vida propia, tiene sus necesidades, y si te pide 50 cortes, es bueno darle los 50 cortes que te pide la película. Primera experiencia en un largometraje fue como asistente de montaje. Me sirvió mucho ver cómo trabajaba la montajista, y a nivel técnico me sirvió mucho el trabajo con los distintos materiales. Era un documental que mezclaba muchos formatos, y había que unificar todos esos formatos, y yo creo que es lo más recomendable para empezar es como asistente, porque ves cómo trabaja otra persona, ¿no? Cuando se trabaja en algo creativo, siempre uno tiene, no diría enfrentamientos, pero sí discusiones, ¿no? Distintos puntos de vista. Y en ese sentido es rico porque ahí es donde se empieza a encontrar y a refutar posturas, ¿no? Entonces todas las discusiones que se den, hay que entender que siempre tienen que ser constructivas. Es muy común que se jueguen egos en este tipo de trabajos, y creo que hay que ser consciente de eso y del rol que uno ocupa en el espacio de producción, ¿no? Uno como montajista a veces siente que tiene el control de algo que en realidad no le pertenece, que hay otra persona que viene trabajando con eso, hay todo un equipo que está detrás de eso, y hay que entender que uno es colaborador en ese sentido del armado, y a veces uno logra a partir de la argumentación lo que piensa, y a veces uno tiene que entender el pensamiento del otro, que es la mayoría de los casos, me parece. A mí me pasó que al principio me gustaba el guión, me gustaba la escritura, y llegué al montaje desde ese lado, me parece. Es algo que me unía, por un lado, todo el análisis de guión, de conflicto, de estructura de personajes. Por otro lado, algo formal, se relaciona con la música también, que yo venía haciendo música. Y a la vez se relaciona con todas las áreas, porque el montajista tiene que entender qué propone cada una de las áreas. Si desde fotografía se propone el uso de la luz o del contraste o del color de tal forma, el montajista tiene que usar eso a nivel simbólico, a nivel formal, a nivel estético. Hay distintos términos para montaje que en sí significan más o menos lo mismo, pero se le da distinto sentido, ¿no? ¿A qué me refiero? Para muchos una cosa es un montajista y otra cosa es un editor. Finalmente hacen el mismo trabajo, de alguna manera, pero esta diferencia pasa porque el editor sabe usar un programa y el montajista sabe para qué usarlo. Que es muy común, gente que sabe apretar botones, pero
a la hora de tomar decisiones sobre qué plano poner después de otro, dónde hacer un corte, cómo reforzar un conflicto, un personaje, no tiene las herramientas para hacerlo. En ese sentido, todo lo que uno estudie o aprenda o la experiencia que tenga para entender esos conflictos, para entender, cuando uno analiza guión, analiza conflicto, analiza una escala de valores. Entonces, todo el conocimiento que uno tenga a nivel social, a nivel cultural, va a ayudar a tener decisiones en ese sentido.